maneja una moto, debe estar consciente de que las consecuencias de un accidente pueden ser graves o incluso fatales para el piloto. De modo que siempre es mejor conducir de una manera más segura y, de ser posible, mejorando a la vez el desempeño del dúo piloto-moto. La base indispensable para la seguridad es obvia, aunque poco valorado por muchos. Equipo completo de protección, casco, botas, guantes, pantalón y chamarra con protecciones, y motocicleta en buen estado. Frenos, llantas, motor, luces, fluidos, chicotes, batería, suspensión, cadena, tornillería y electrónica. Ahora, sobre esa base debemos desarrollar 3 capacidades que dependen exclusivamente de la preparación y experiencia del piloto, y que, mientras más robustas sean, harán el manejo más seguro a la vez que mejorarán el desempeño. 1. La capacidad técnica para el control de la máquina. 2. La capacidad mental para el manejo de las situaciones. Y 3. La capacidad de control emocional. La capacidad técnica se refiere al control de la motocicleta en las diversas situaciones en las que nos podemos encontrar. Técnicas de manejo en ciudad, técnicas para carretera, técnicas para pista, técnicas para terracería o campo traviesa, manejo en lluvia, manejo en climas extremos, manejo con pasajero, rodadas en grupo, etc. Cada tipo de conducción y cada tipo de motocicleta requiere de ciertas técnicas que debemos aprender y mejorar a medida que nos desarrollamos en esta actividad. La capacidad mental para el manejo de situaciones se refiere a la anticipación de dichas situaciones por parte del piloto y el cómo resolverlas. La información que nuestro cerebro recibe mientras circulamos nos lleva a tomar decisiones: cuándo cambiar de carril, cuándo disminuir la velocidad, cuándo anunciar nuestra presencia con el claxon o ruido de escapes, cuándo adelantar a otros vehículos, qué trayectoria tomar en la siguiente curva, etc. Es algo que se aprende, se practica y se mejora. El peor enemigo de esta capacidad es el exceso de confianza. Por último, el control de las emociones por parte del piloto es una habilidad en la que muy pocos trabajan conscientemente, pero sin la cual ningún joven motociclista llega a ser un viejo motociclista. Euforia, miedo, ira y depresión han causado muchos accidentes y ningún piloto debe rodar en estados emocionales que puedan nublar su juicio. Cuando percibimos que cualquiera de estas emociones puede desbordarse, lo mejor es detenerse, respirar profundo, tomar un tiempo de descanso y seguir adelante solo cuando nos sintamos estables nuevamente. Recordemos entonces: capacidad técnica, capacidad mental y capacidad emocional para rodar más seguros y ser mejores motociclistas. No olvides anotar tus comentarios sobre este video. Te espero en el siguiente. Hasta pronto. Que tengas buen camino.